Madrid se tiñó de traición aquella mañana, y en una sala llena de arrogancia se sembró la semilla de una venganza que tardaría años en florecer. La voz de Mariana Cruz resonó, fría y cortante como el acero, en el silencio sepulcral de la sala de juntas. Cada palabra era un eco del pasado, una herida devuelta con intereses. Creíste que yo no valía nada, Alejandro, pero hoy es tu imperio el que se arrastra ante mí. Alejandro Domínguez, el hombre que lo había tenido todo, la miró desde el suelo, con los ojos desorbitados por la incredulidad y la derrota. La mujer que tenía delante no era la joven asustada que había humillado una década atrás, sino una emperatriz de hielo, forjada en el fuego de su propio desprecio. Su imperio Domínguez global se desmoronaba a sus pies, y ella era la única arquitecta de su ruina. Este era el final. Pero toda historia de un final devastador tiene un principio doloroso, y el suyo había comenzado con una puerta cerrándose y un alma rompiéndose en 1000 pedazos. El aire en la sala de espera de Domínguez Global era espeso y olía a ambición. Una docena de candidatos, vestidos con sus mejores trajes, repasaban sus currículums con nerviosismo. Entre ellos, Mariana Cruz se sentía como una impostora. Su traje era de segunda mano, comprado con el dinero que debería haber destinado a la compra del mes, y sus manos, aunque limpias, delataban el cansancio de 1000 noches sin dormir. Sostenía su carpeta con una fuerza desmedida, como si en esas pocas hojas se contuviera la última esperanza del mundo. A su lado, una joven de aspecto impecable la miró de arriba a abajo con una mueca de superioridad. Mariana apretó la mandíbula y desvió la mirada hacia la ventana, donde los rascacielos de Madrid parecían lanzas de cristal apuntando a un cielo indiferente. Dentro de ella, una vocecita le recordaba por qué estaba allí. Por Sofía, su hija de 5 años, que esa mañana se había despedido de ella con un beso y un «mucha suerte, mami». Sofía era su motor, su ancla, y la razón por la que estaba dispuesta a soportar cualquier cosa, incluso la mirada condescendiente de los poderosos. Mariana Cruz. La voz de una asistente la sacó de sus pensamientos. Mariana se levantó, sintiendo cómo las piernas le temblaban. Atravesó la sala y entró en un despacho que parecía más grande que todo su apartamento. Un ventanal panorámico ofrecía una vista imponente de la ciudad. Sentado detrás de un escritorio de caoba que brillaba como un espejo, se encontraba Alejandro Domínguez. Era más joven de lo que había imaginado, con un rostro cincelado, cabello oscuro peinado hacia atrás y unos ojos grises, fríos como el invierno. Su traje, de un corte perfecto, gritaba dinero y poder. No levantó la vista de unos papeles cuando ella entró. «Siéntese», ordenó, sin mirarla. Mariana obedeció, colocando su carpeta sobre la mesa. El silencio se prolongó durante 1 minuto, que a ella le pareció una eternidad. Solo se oía el sonido de la pluma de Alejandro sobre el papel. Finalmente, él levantó la vista. Sus ojos la recorrieron con una lentitud insultante, deteniéndose en su traje, en sus manos, en el brillo de ansiedad de su mirada. Mariana Cruz dijo, como si leyera el nombre de una especie exótica y desagradable: «Veo en su currículum que tiene experiencia en administración, pero con largos periodos de inactividad. ¿A qué se debe?». Mariana tragó saliva, tratando de mantener la compostura. «He tenido que dedicar tiempo a asuntos personales, señor Domínguez. Fui madre y...». Él la interrumpió con un gesto displicente de la mano. «¿Asuntos personales? Señorita Cruz, en Domínguez Global no tenemos tiempo para asuntos personales. Buscamos compromiso total, dedicación absoluta. Este no es un club de caridad». «Lo entiendo perfectamente», respondió Mariana, con la voz más firme de lo que se sentía. «Precisamente por mi situación, soy la persona más motivada que podrá encontrar. Necesito este trabajo y estoy dispuesta a demostrar mi valía. Soy una trabajadora incansable». Alejandro soltó una risa seca, sin humor. Se reclinó en su sillón de cuero y la observó con una mezcla de curiosidad y desdén. «Ah, ¿sí? ¿Y qué hará cuando su asunto personal se ponga enfermo? ¿O cuando tenga una reunión en el colegio? ¿Dejará plantado a un cliente de millones de euros por una fiebre infantil?». La sangre subió al rostro de Mariana. La pregunta no era profesional, era un ataque directo, una daga envenenada. «Tengo una red de apoyo. Mi hija no interferirá en mi rendimiento laboral. Es una suposición muy injusta». «Yo no hago suposiciones, señorita Cruz. Analizo riesgos», replicó él, inclinándose hacia adelante. «Y una madre soltera sin una carrera estable y con evidentes apuros económicos es un riesgo, una distracción, una carga». La palabra «carga» cayó sobre Mariana como una losa de plomo. Sintió que el aire le faltaba. Quería gritar, defenderse,
decirle que no sabía nada del sacrificio, de la fuerza que se necesita para criar a un hijo sola, de las noches en vela estudiando mientras una niña duerme a tu lado, pero se contuvo. Necesitaba el trabajo. Está equivocado, dijo en un susurro. Alejandro sonrió, una sonrisa torcida y cruel. Se levantó y caminó hacia el ventanal, dándole la espalda. ¿Sabe cuánta gente mataría por este puesto? Profesionales de las mejores escuelas de negocios, sin ataduras, sin dramas. Personas que pueden viajar a Dubái con solo una llamada, que pueden quedarse hasta la madrugada cerrando un trato sin preocuparse de si alguien les ha preparado la cena. Usted no puede competir con eso. Se giró de nuevo hacia ella. Su mirada era un témpano de hielo. Usted es un lastre, una historia triste que no me interesa escuchar. Domínguez Global se construyó sobre la ambición y la excelencia, no sobre la compasión. Mariana se quedó paralizada. La humillación era tan intensa que le quemaba por dentro. No solo la estaba rechazando para el puesto, la estaba despojando de su dignidad, reduciéndola a un estereotipo. Recogió su carpeta con manos temblorosas y se puso de pie. No iba a suplicar, no le daría esa satisfacción. Lo miró directamente a los ojos, y por primera vez, el miedo en su interior fue reemplazado por una llama incipiente de rabia. Algún día se arrepentirá de sus palabras, señor Domínguez. Él se rió abiertamente esta vez. Guárdese el melodrama para otra ocasión, y no me haga perder más el tiempo. Mariana caminó hacia la puerta, sintiendo su mirada clavada en su espalda. Cada paso era una tortura. Justo antes de salir, la voz de Alejandro la detuvo en el umbral. Una última cosa, señorita Cruz, dijo, con un tono falsamente reflexivo que lo hacía aún más cruel. Recuerde esto, una madre sola nunca podrá cargar con el peso de mi imperio. La puerta se cerró detrás de ella. En el pasillo, el mundo pareció desvanecerse. Mariana caminó como una autómata, atravesando la lujosa recepción sin ver a nadie. Una vez fuera, en la bulliciosa acera de la Castellana, el sol de la mañana la cegó. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza brotaron sin control, quemándole las mejillas. No lloraba por el trabajo perdido. Lloraba por la injusticia, por la crueldad gratuita. Lloraba de rabia, apoyada contra el frío muro de un edificio, mientras la gente pasaba a su alrededor, indiferente. Mariana se hizo una promesa. Ese hombre, Alejandro Domínguez, pagaría por cada una de sus palabras. No sabía cómo ni cuándo, pero un día, el imperio que él tanto adoraba se arrodillaría ante ella. La semilla de la venganza acababa de ser plantada en la tierra más fértil, el corazón de una mujer rota. Los meses que siguieron a la humillación en Domínguez Global fueron un descenso a los infiernos. Mariana se vio obligada a aceptar cualquier trabajo que se le presentara, por precario que fuera. Sus días comenzaban antes del amanecer, limpiando oficinas en un barrio financiero donde hombres como Alejandro Domínguez ni siquiera reparaban en su presencia. Por las tardes, trabajaba de camarera en una cafetería ruidosa, sirviendo cafés a ejecutivos que hablaban de cifras millonarias mientras ella calculaba si podría pagar la factura de la luz. Por la noche, cuando Sofía ya dormía, a veces hacía inventario en un almacén polvoriento, luchando contra el sueño y el agotamiento. Su pequeño apartamento en Vallecas se convirtió en un refugio y una prisión. Las paredes agrietadas parecían encogerse cada día un poco más, y el sonido de las sirenas en la calle era la banda sonora de su desesperación. Pero cada noche, al acostarse junto a Sofía y sentir su respiración tranquila, Mariana encontraba la fuerza para seguir adelante. Su hija era el faro que la guiaba en la oscuridad. Una noche, mientras servía mesas, un hombre mayor de cabello cano y ojos amables la observó con atención. Llevaba un traje elegante pero discreto y leía un periódico financiero. Mariana le había servido varias veces en las últimas semanas. Siempre pedía lo mismo: un café solo y un vaso de agua. Disculpe, dijo él, con una voz suave pero firme. La he visto trabajar. Lo hace con una diligencia y una concentración admirables. Mariana, sorprendida, solo pudo asentir. Gracias, señor. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Me llamo Ricardo Herrera, se presentó él, extendiendo una mano arrugada pero fuerte. Mariana Cruz. Ricardo le dedicó una sonrisa cálida. He notado que en sus descansos no mira el móvil como el resto de sus compañeras. Lee libros. Libros sobre economía y mercados. No es algo común en una cafetería. Mariana se sonrojó, sintiéndose expuesta. Intento aprender. Siempre me ha interesado, pero la vida no me ha dado muchas oportunidades.
La vida no da oportunidades, señorita Cruz. Las oportunidades se crean, dijo Ricardo, con un brillo en la mirada. La suerte no es más que la suma de preparación y ocasión. Usted parece tener la preparación. Quizás yo pueda ofrecerle la ocasión. Aquella conversación fue el comienzo de todo. Don Ricardo Herrera no era un cliente cualquiera. Era un inversor legendario, ya retirado, un hombre que había construido un pequeño imperio desde la nada y que ahora dedicaba su tiempo a la filantropía y a buscar talentos ocultos. Vio en Mariana no a una camarera cansada, sino a una mujer con una inteligencia afilada y una voluntad de hierro, moldeada por la adversidad. Empezó a visitarla con más frecuencia. Le traía libros, artículos y le proponía pequeños retos de inversión teóricos. Se sentaban en una de las mesas del fondo y mientras Mariana limpiaba tazas, él le hablaba del IBEX 35, de los fondos de inversión, del riesgo calculado y del arte de la negociación. Se convirtió en el mentor que nunca tuvo, en la figura paterna que tanto le había faltado. El dinero no es más que una herramienta, Mariana le dijo una tarde. El verdadero poder reside en el conocimiento y en la capacidad de controlar tus emociones. El miedo y la codicia son los peores consejeros. Un buen inversor debe tener la mente fría de un cirujano y el corazón valiente de un león. Mariana absorbía cada lección como una esponja. Las noches, después de acostar a Sofía, se quedaba estudiando hasta la madrugada. Su pequeño salón se llenó de libros y apuntes. Las ojeras bajo sus ojos se hicieron más profundas, pero su mirada brillaba con una nueva determinación. Una escena se repetía a menudo. Mariana, sentada en la mesa de la cocina, con la luz de un flexo iluminando gráficos y balances, mientras Sofía, que se había despertado, se acurrucaba en su regazo, medio dormida. «¿Qué haces, mami?», preguntaba la niña con voz somnolienta. «Estoy construyendo nuestro castillo», mi amor, respondía Mariana, besando su frente. «Un castillo muy grande donde nadie nunca más podrá hacernos daño. Un día, don Ricardo le hizo una propuesta que le cambió la vida. He seguido tu progreso. Aprendes rápido y tienes un instinto extraordinario», le dijo durante uno de sus encuentros. «Quiero proponerte algo. Te daré una pequeña suma de dinero. No es un regalo, es una inversión. Una inversión en ti. Quiero que lo uses para hacer tu primera operación real en el mercado». Mariana se quedó sin palabras. El miedo la paralizó. ¿Y si lo pierdo todo? El fracaso es el mejor maestro. Si lo pierdes, habrás aprendido una lección valiosa. Pero tengo el presentimiento de que no lo harás. Tienes hambre, Mariana. Y el hambre, cuando se canaliza con inteligencia, es la fuerza más poderosa del universo. Le entregó un sobre. Dentro había un cheque por una cantidad que a Mariana le pareció astronómica, aunque para Ricardo fuera calderilla. Durante días, Mariana no se atrevió a tocarlo. El miedo a fallar, a defraudar a la única persona que había creído en ella, era abrumador. Pero una noche, mirando a Sofía dormir, recordó las palabras de Alejandro Domínguez. Una carga inútil. La rabia, aquella llama que había mantenido viva en su interior, ardió con más fuerza que nunca. No lo hacía solo por ella y por Sofía. Lo hacía para demostrarle a él y a todos los que eran como él de lo que era capaz una madre sola. A la mañana siguiente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, ingresó el cheque y realizó su primera inversión. Fue una pequeña promotora inmobiliaria de Barcelona que, según sus análisis, estaba infravalorada y a punto de conseguir un contrato municipal clave. Las semanas siguientes fueron una agonía. Revisaba la cotización cada hora, apenas dormía, apenas comía, pero se mantuvo firme en su análisis, resistiendo el pánico cuando las acciones bajaron un poco, controlando la euforia cuando empezaron a subir. Y entonces llegó la noticia. La promotora había ganado el contrato. Las acciones se dispararon. En menos de un mes, Mariana había duplicado la inversión de don Ricardo. Cuando le llevó el dinero, con las ganancias correspondientes, él simplemente sonrió. «Quédatelo», le dijo. «Es tuyo. Considera este el capital inicial de tu propio imperio. Ya no me necesitas, Mariana. Tienes las alas. Ahora, vuela». Ese día, Mariana dejó su trabajo en la cafetería. Al salir, se sintió como si se quitara un peso de encima. Caminó por la calle, no como una superviviente, sino como una guerrera. La humillación no la había destruido, la había transformado. El destino, con la ayuda de un anciano sabio, le había dado las armas, y ella estaba dispuesta a usarlas. La venganza ya no era un sueño febril, sino un plan de negocio. Con el capital inicial y una confianza renovada, Mariana se sumergió de lleno en el mundo de las inversiones. Dejó su pequeño apartamento en Vallecas
y se mudó a un piso más funcional en el barrio de Salamanca, un movimiento estratégico que la situaba en el corazón del distrito financiero de Madrid. Para el mundo era una señal de éxito. Para ella era un recordatorio diario del territorio que planeaba conquistar. Fundó su propia empresa, una firma de inversión a la que llamó Cruz Capital. Al principio era solo ella, trabajando desde una pequeña oficina con un ordenador portátil y una determinación inquebrantable. Sus primeras inversiones fueron audaces y meticulosamente investigadas. Se especializó en el sector inmobiliario, el mismo campo que dominaba Alejandro Domínguez. No era una coincidencia. Quería aprender el terreno de su enemigo, entender sus fortalezas y, sobre todo, sus debilidades. Invirtió en proyectos de rehabilitación en barrios emergentes de Valencia y Barcelona, comprando propiedades que los grandes fondos ignoraban y transformándolas en activos de gran valor. Su reputación comenzó a crecer. En los círculos financieros se empezó a hablar de esa misteriosa Mariana Cruz, una mujer que parecía tener un toque de Midas, que operaba con la precisión de un francotirador y mantenía un perfil increíblemente bajo. Nadie conocía su pasado, solo veían sus resultados. Mariana era implacable. Se levantaba a las 5 de la mañana para leer la prensa económica de todo el mundo, devoraba informes y balances y pasaba noches enteras analizando mercados. Pero nunca descuidó a Sofía. Cada tarde, a las 5 en punto, cerraba el ordenador y se convertía solo en mami. La llevaba al parque, la ayudaba con los deberes, le leía cuentos antes de dormir. Sofía, que ya era una niña despierta e inteligente, era su ancla a la realidad, el recordatorio constante de por qué luchaba. A medida que Cruz Capital crecía, también lo hacían los enemigos. Su éxito rápido y silencioso generó envidias. Un competidor, un hombre sin escrúpulos llamado Javier Mendoza, de la vieja guardia, veía a Mariana como una advenediza y una amenaza. Decidió que era hora de ponerla en su sitio. Mendoza lanzó una campaña de desprestigio contra ella. Hizo correr rumores en los mentideros financieros, sugiriendo que el éxito de Mariana se debía a información privilegiada o, peor aún, a favores personales. Al mismo tiempo, comenzó a competir agresivamente por los mismos proyectos que ella, inflando los precios y tratando de dejarla fuera del mercado. El golpe más bajo llegó cuando Mendoza manipuló a un socio clave de Mariana en un importante proyecto en Sevilla. A través de sobornos y amenazas, consiguió que el socio se retirara en el último momento, dejando a Cruz Capital con un agujero financiero que amenazaba con llevarla a la quiebra. Mariana se sintió acorralada. Por primera vez en mucho tiempo, el fantasma del fracaso volvió a visitarla. Una noche, sentada en su despacho, mirando los números rojos en la pantalla, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La tentación de rendirse, de aceptar que había llegado demasiado lejos, era enorme. Pero entonces, su mirada se posó en una foto que tenía en su escritorio, una foto de ella y una pequeña Sofía en el parque, riendo a carcajadas. Recordó su promesa, recordó la humillación, recordó el fuego que la había impulsado hasta allí. La desesperación se transformó en una furia fría y calculadora. En lugar de retirarse, Mariana contraatacó. Pasó 2 días sin dormir, investigando a Javier Mendoza. Rebuscó en su pasado, en sus negocios, en sus conexiones, y encontró lo que buscaba. Un patrón de operaciones fraudulentas, una red de empresas fantasma en paraísos fiscales que Mendoza utilizaba para evadir impuestos y blanquear dinero. Tenía un historial mucho más sucio de lo que nadie imaginaba. Con las pruebas en su poder, Mariana podría haberlo hundido públicamente, entregándolo a las autoridades, pero eso no era su estilo. Ella no buscaba justicia, buscaba poder. Organizó una reunión con Mendoza en un restaurante discreto. Él llegó con una sonrisa arrogante, esperando verla suplicar. Pero la mujer que lo esperaba era serena y glacial. «Sé lo que hiciste en Sevilla», Javier dijo Mariana, sin rodeos, mientras le daba un sorbo a su agua. «Y sé lo que has estado haciendo durante los últimos 10 años en Panamá». La sonrisa de Mendoza se desvaneció. Su rostro palideció. Mariana deslizó una carpeta sobre la mesa. Contenía solo una muestra de las pruebas que había reunido. «Tienes 2 opciones», continuó ella, con una voz suave que era más amenazante que un grito. «La primera es que esta carpeta llegue a la mesa de la Fiscalía Anticorrupción mañana por la mañana. Tu carrera, tu reputación y tu libertad se acabarán. La segunda opción es que me vendas tu participación mayoritaria en el proyecto de Sevilla a un precio simbólico, y después desaparezcas de mi vista para siempre». Mendoza la miró, atónito. Vio en sus ojos una determinación de acero que no admitía negociación.
Estaba atrapado. Una semana después, Cruz Capital se hizo con el control total del proyecto de Sevilla, que resultó ser uno de los más rentables de su historia. Javier Mendoza vendió todas sus propiedades en España y se retiró discretamente. Nadie supo la verdadera razón. El incidente consolidó la leyenda de Mariana Cruz. Ya no era solo una inversora con talento, era una fuerza a tener en cuenta, una mujer que no se detenía ante nada ni ante nadie. Poco después, fue invitada como ponente principal a una de las conferencias de inversión más importantes del país. Era su presentación oficial ante la élite financiera, el mismo mundo que una vez le había cerrado la puerta en la cara. Subió al escenario, elegante y segura, con un vestido de un intenso color rojo. El auditorio estaba lleno de los hombres y mujeres más poderosos de España. Mientras hablaba, su voz resonaba con autoridad y convicción. No era la voz de una víctima, sino la de una conquistadora. Al final de su discurso, hizo una pausa y miró a la audiencia. Muchos de ustedes se preguntarán cuál es el secreto de mi éxito, dijo, con una media sonrisa enigmática. No es una fórmula mágica, no es un algoritmo complejo, es algo mucho más simple. Es la decisión que tomé hace mucho tiempo, en mi momento más oscuro, de no permitir que nadie definiera mi valor. Es entender que el fracaso no es una sentencia, sino una lección. Sus ojos brillaron con una intensidad feroz. Yo no nací para rendirme, nací para luchar. El auditorio estalló en un aplauso atronador. Mariana Cruz había llegado, y ahora estaba lista para su verdadero objetivo, el imperio de Alejandro Domínguez. Mientras Mariana Cruz ascendía, Alejandro Domínguez comenzaba su lento y autodestructivo descenso. A simple vista, seguía siendo el rey Midas de Madrid. Domínguez Global seguía en la cima, sus torres de oficinas dominaban el horizonte, y su nombre era sinónimo de lujo y poder. Pero bajo la superficie dorada, los cimientos del imperio comenzaban a agrietarse. La arrogancia de Alejandro, que siempre había sido su motor, se había convertido en su ceguera. Se rodeó de aduladores que aplaudían cada una de sus decisiones. Por imprudentes que fueran, realizó una serie de inversiones arriesgadas y de alto perfil, más para alimentar su ego que por estrategia empresarial. Compró un rascacielos a medio construir en Miami y un complejo turístico de lujo en la costa griega, proyectos que sangraban dinero y que los analistas más sensatos consideraban un suicidio financiero. Su vida personal era un reflejo de su caos profesional. Pasaba las noches en fiestas exclusivas, rodeado de modelos y falsos amigos, gastando fortunas en coches deportivos y relojes de edición limitada. Se había distanciado de su única familia, su hermano menor, Diego. Diego era todo lo que Alejandro no era: sensato, compasivo y con un fuerte sentido de la ética. Trabajaba en la fundación de la empresa, dedicándose a proyectos sociales, y veía con creciente preocupación la deriva de su hermano. Alejandro, tienes que ser más cauto, le advirtió Diego en una de sus raras conversaciones. Los mercados son volátiles. Estás expandiéndote demasiado rápido, asumiendo demasiada deuda. No me des lecciones de negocios, hermanito, respondía Alejandro con desdén. Tú dedícate a tus pobres y déjame a mí ganar el dinero que financia tus obras de caridad. Yo no construí este imperio jugando a lo seguro. Fue en este torbellino de imprudencia y exceso donde apareció Victoria Navarro. Victoria era una obra de arte de la perfidia. Dueña de una consultora de imagen y relaciones públicas, era una mujer de una belleza hipnótica y una inteligencia letal. Tenía el don de leer a las personas, de encontrar sus debilidades y explotarlas sin piedad. Vio en Alejandro un objetivo perfecto, un hombre poderoso, egocéntrico y desesperado por la validación. Se conocieron en una gala benéfica. Victoria se le acercó con una admiración calculada, elogiando su visión audaz y su valentía empresarial. Alejandro, hambriento de halagos, cayó rendido a sus pies. Victoria se convirtió en su sombra, su confidente, su amante. Le susurraba al oído lo que él quería oír, validando sus decisiones más temerarias y aislándolo aún más de las voces críticas como la de su hermano. No les hagas caso, Alejandro, cariño le decía, mientras acariciaba su ego. Son mediocres, tienen miedo de tu genialidad. Los grandes hombres de la historia siempre fueron incomprendidos. Alejandro, ciego de amor y vanidad, le dio a Victoria un poder sin precedentes dentro de la empresa. La nombró asesora estratégica, dándole acceso a información confidencial, a las cuentas, a los planes de futuro. Los viejos directivos de Domínguez Global, leales a su padre, observaban con alarma cómo aquella mujer se infiltraba en el corazón del imperio, tomando decisiones y moviendo hilos en la sombra. Victoria, por supuesto, no sentía nada por Alejandro.
Para ella, él era un trampolín. Su verdadero objetivo era desviar fondos de la compañía a través de contratos inflados con empresas pantalla que ella misma controlaba. Estaba desangrando a Domínguez Global lentamente, de forma casi imperceptible, mientras distraía a su dueño con fiestas y promesas de un futuro glorioso. Lejos de allí, en la discreta sede de Cruz Capital, Mariana Cruz observaba este teatro de engaños con un interés depredador. Había estado estudiando a Domínguez Global durante años, esperando el momento perfecto para actuar. Al principio, la aparición de Victoria Navarro la desconcertó, pero pronto, gracias a su red de informantes y a su propia intuicia, entendió el juego que se estaba llevando a cabo. Mariana no veía a Victoria como una rival, la veía como una herramienta, una aliada involuntaria. Una tarde, revisando los movimientos financieros de Domínguez Global, Mariana descubrió un patrón: pequeños pero constantes pagos a una serie de consultoras recién creadas y con sedes en paraísos fiscales. Tiró del hilo y llegó hasta Victoria Navarro. Sonrió. La red de engaños que la amante de Alejandro había tejido para su propio beneficio era la puerta de entrada perfecta para ella. Mariana comenzó a comprar, de forma anónima y a través de intermediarios, pequeñas participaciones de Domínguez Global. Aprovechaba los momentos de debilidad, las caídas en bolsa provocadas por los malos resultados de los proyectos de Alejandro, para adquirir acciones a bajo precio. Era un trabajo de paciencia, de ir tejiendo su propia telaraña alrededor de la de Victoria. El giro inesperado, el verdadero twist del destino, llegó de la mano de don Ricardo Herrera poco antes de su muerte. En una de sus últimas conversaciones, el anciano mentor le confesó algo a Mariana. Hace muchos años, antes de que el padre de Alejandro convirtiera la empresa en un gigante, yo fui uno de sus primeros socios, le reveló, con la voz debilitada por la enfermedad. Abandoné la sociedad porque no me gustaba su falta de escrúpulos, pero conservé una pequeña parte, un paquete de acciones que nunca vendí. Le entregó a Mariana un portafolio de documentos. Están a tu nombre. Considera que es mi última inversión en ti. Úsalas con sabiduría, hija mía. Sé que sabrás qué hacer con ellas. El paquete de acciones de don Ricardo no era enorme, pero sumado a lo que Mariana ya había adquirido, la convertía en una accionista significativa. Pero lo más importante era el conocimiento que le proporcionaba. Victoria no era la única que podía desestabilizar a Alejandro desde dentro. Mariana vio el tablero con una claridad asombrosa. Victoria estaba debilitando el imperio por codicia. Alejandro lo estaba destruyendo por arrogancia. Y ella, Mariana, estaba esperando, acumulando poder en silencio, lista para dar el jaque mate cuando las dos piezas destructivas hubieran hecho su trabajo. El plan estaba en marcha. La caída de Alejandro ya no era una cuestión de sí, sino de cuándo, y Mariana sería la única que quedaría en pie para recoger los pedazos. La noche en que sus destinos volvieron a cruzarse, Madrid vestía sus mejores galas. La fiesta anual de la revista Fortuna y Finanzas se celebraba en el Palacio de Cristal de Arganzuela, una estructura de hierro y vidrio que brillaba bajo la luna como una joya. Dentro, la élite empresarial del país se movía entre susurros de acuerdos millonarios, risas falsas y el tintineo de copas de champán. Alejandro Domínguez era el centro de atención, como de costumbre. Con Victoria Navarro del brazo, deslumbrante en un vestido de seda plateada, se pavoneaba por el salón, aceptando halagos y fingiendo modestia. Sin embargo, detrás de su sonrisa arrogante había una sombra de inquietud. Los últimos meses habían sido difíciles. Los rumores sobre la mala salud financiera de Domínguez Global comenzaban a filtrarse, y varios inversores clave le habían mostrado su preocupación. Necesitaba esa noche para proyectar una imagen de éxito y control absoluto. Mariana Cruz llegó tarde, deliberadamente. Hizo su entrada cuando la fiesta estaba en su apogeo. No llevaba un vestido llamativo, sino un traje de noche de color negro, de un corte impecable y una elegancia sobria que irradiaba poder. Su única joya era un collar de diamantes, un regalo que se había hecho a sí misma tras su primer gran éxito. Su cabello, recogido en un moño bajo, acentuaba sus facciones, que el tiempo y la lucha habían afilado, dándole una belleza fría y magnética. Entró sola. Su presencia no provocó un gran revuelo, pero algunas cabezas se giraron. Los que la conocían sabían que su aparición en un evento social de esa magnitud era inusual y, por tanto, significativa. Mariana no perdió el tiempo en saludos triviales. Su mirada, serena y calculadora, escaneó la multitud hasta que lo encontró. Alejandro estaba de espaldas a ella, riendo de un chiste que acababa de contarle un banquero. Victoria, a su lado, fue la primera en fijarse en Mariana.
Sintió una punzada de algo que no supo identificar, una mezcla de curiosidad y amenaza. La elegancia y la autoconfianza de aquella mujer eran de una naturaleza distinta a la suya, más profundas, más peligrosas. «¿Quién es esa?», le susurró Victoria a Alejandro, con un leve movimiento de cabeza. Alejandro se giró. Su mirada se cruzó con la de Mariana a través del salón. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Él no la reconoció. No podía reconocer en esa mujer imponente a la joven desesperada que había entrevistado años atrás. Lo que vio fue a una igual, a una depredadora. Sintió una atracción instantánea, una chispa de interés que no había sentido por nadie, ni siquiera por Victoria, en mucho tiempo. Sonrió, su sonrisa de conquistador, y se excusó del grupo. Caminó directamente hacia ella. «No creo que nos hayan presentado», dijo, con su voz de barítono. «Alejandro Domínguez». Mariana lo miró a los ojos. Eran los mismos ojos grises y fríos que la habían despreciado. Pero esta vez, ella no bajó la mirada. Le sostuvo el escrutinio con una calma helada. «Sé perfectamente quién es usted, señor Domínguez», respondió, y su voz, controlada y melodiosa, no le dio ninguna pista. «Insisto, creo que recordaría un rostro como el suyo», dijo él, galante y condescendiente a partes iguales. «A veces, las personas solo ven lo que quieren ver», replicó Mariana, con una enigmática media sonrisa. La conversación fue breve, cargada de una tensión subyacente que solo ella comprendía. Alejandro estaba intrigado, fascinado por esa mujer que no se inmutaba ante su poder. Victoria los observaba desde la distancia, con el ceño fruncido, sintiendo que algo se le escapaba de las manos. El clímax de la noche llegó con el discurso del director de la revista. Tras los agradecimientos de rigor, hizo un anuncio que silenció el salón. «Este año, hemos sido testigos de movimientos audaces en el sector inmobiliario. Domínguez Global, un pilar de nuestra economía, ha pasado por una fase de reestructuración accionarial. Hay un nuevo jugador en la ciudad, un inversor que, en el más absoluto silencio, se ha hecho con una participación decisiva en la compañía». Todas las miradas se volvieron hacia Alejandro, que intentaba mantener la compostura, aunque la sorpresa era evidente en su rostro. No sabía nada de esto. ¿Quién se había atrevido a moverse a sus espaldas? El director continuó, disfrutando del suspense. «Esta noche tenemos el honor de tener entre nosotros a esa persona. La fundadora y CEO de Cruz Capital, la nueva inversora principal de Domínguez Global. Señoras y señores, recibamos con un aplauso a Mariana Cruz». El foco de luz se movió, barrió el salón y se detuvo sobre ella. El silencio fue total. Luego, un murmullo recorrió la sala como una ola. Alejandro se quedó petrificado. Las piezas del puzzle encajaron en su mente con una violencia brutal. La mirada de esa mujer, su voz, su apellido, Cruz. De repente, la imagen de la joven humillada apareció en su memoria, superponiéndose al rostro de la poderosa mujer que tenía delante. El shock fue tan profundo que sintió un vértigo físico. Era ella. Era imposible, pero era ella. Mariana, impasible, asintió levemente a la audiencia, aceptando los aplausos forzados. No miró a nadie más que a él. Sus ojos, ahora, no eran fríos. Ardían. Ardían con el fuego de una venganza pacientemente servida. En su mirada, Alejandro leyó una sentencia. Victoria, a su lado, estaba pálida de rabia y confusión. ¿Cómo había ocurrido esto? ¿Cómo esa mujer había logrado infiltrarse en su terreno sin que ella se diera cuenta? Mariana caminó lentamente hacia el escenario, pasando junto a un Alejandro que parecía una estatua de sal. Al pasar, se inclinó y le susurró al oído, con una voz tan baja que solo él pudo oírla. «Buenas noches, señor Domínguez. Creo que ahora sí que me recuerda». Luego subió al escenario, tomó el micrófono y se dirigió al mundo que una vez la había rechazado. La era de Alejandro Domínguez había terminado. La era de Mariana Cruz acababa de comenzar. El día después de la fiesta, la atmósfera en la sede de Domínguez Global era irrespirable. La noticia de que Mariana Cruz era la nueva accionista mayoritaria había caído como una bomba. Alejandro llegó a su oficina más temprano que nunca, con el rostro desencajado por la falta de sueño y la furia. Pasó la noche en vela, intentando comprender cómo había podido ocurrir, cómo esa mujer, esa carga inútil, había resurgido de sus cenizas para amenazar su trono. La primera reunión del Consejo de Administración con la presencia de Mariana fue un campo de batalla. Entró en la sala de juntas 5 minutos antes de la hora, impecablemente vestida, seguida por un equipo de abogados y analistas que tomaron asiento detrás de ella en silencio. Su sola presencia cambió la dinámica de la sala.
Los directivos, acostumbrados al liderazgo autocrático de Alejandro, la miraban con una mezcla de temor y curiosidad. Alejandro entró el último, tratando de proyectar una autoridad que ya no poseía del todo. Se sentó en la cabecera de la mesa, frente a ella. El aire entre ellos crepitaba. «Bienvenida al consejo, señora Cruz», dijo Alejandro, con un tono cargado de un sarcasmo que no lograba ocultar su nerviosismo. «Espero que su inversión sea fructífera. Para todos, no se preocupe, señor Domínguez. Siempre me aseguro de que mis inversiones lo sean», respondió Mariana, con una calma exasperante. La reunión comenzó. Alejandro presentó sus planes de expansión, los mismos proyectos grandilocuentes en Miami y Grecia que estaban desangrando a la empresa. Habló con su arrogancia habitual, esperando la aprobación automática del consejo. Cuando terminó, se hizo un silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Mariana. Ella tomó la palabra. Su voz era tranquila pero incisiva, con una precisión quirúrgica, y apoyándose en los datos que sus analistas proyectaban en la pantalla, desmontó cada uno de los argumentos de Alejandro. «Con todo el respeto, señor Domínguez, su estrategia no es audaz, es suicida», dijo, mirando directamente a los otros miembros del consejo. «El proyecto de Miami tiene un sobrecoste del 40% y ninguna garantía de ocupación. El complejo griego está en una zona de alta inestabilidad política y económica. Estos no son activos, son agujeros negros que están devorando la liquidez de la compañía». Uno a uno, los directivos, que durante meses habían callado por miedo a Alejandro, comenzaron a asentir, envalentonados por la intervención de Mariana. «Propongo una moción para paralizar inmediatamente ambos proyectos, realizar una auditoría externa exhaustiva y reevaluar toda la estrategia de expansión internacional», concluyó Mariana. Alejandro se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con el puño. «¿Quién se cree que es para venir aquí a dar órdenes? Yo he construido esta empresa». «Usted heredó esta empresa», le corrigió Mariana, sin levantar la voz, «y la está llevando a la ruina. Como principal accionista, mi deber es proteger mi inversión y el futuro de esta compañía, incluso de su propio CEO». La moción fue sometida a votación. Para horror de Alejandro, fue aprobada por una mayoría abrumadora. Por primera vez en su vida, había sido desautorizado en su propia casa. La humillación fue pública, brutal. Las semanas siguientes fueron una guerra de guerrillas. Mariana, desde su nueva posición de poder, comenzó a revisar cada departamento, cada contrato, cada cuenta. Colocó a su gente de confianza en puestos clave, desmantelando la red de aduladores de Alejandro y cortando las vías de financiación de Victoria Navarro. Alejandro, por su parte, intentaba sabotearla en cada paso. Retenía información, daba contraórdenes, intentaba poner al personal en su contra. Pero era inútil. La lógica y la eficiencia de Mariana eran implacables. Estaba salvando la empresa, y todos, desde los directivos hasta los empleados, empezaban a verlo. La tensión entre ellos llegó a un punto de no retorno durante una reunión privada en el despacho de Alejandro. Él la había convocado con el pretexto de discutir un nuevo presupuesto. Estaba desesperado. La auditoría que Mariana había encargado estaba a punto de descubrir el fraude de Victoria, y eso lo salpicaría a él. «¿Qué es lo que quieres en realidad, Mariana?», le preguntó, rodeando su escritorio como un animal enjaulado. «¿Dinero? ¿Poder? Dime tu precio». Mariana lo observó desde la silla, con una expresión indescifrable. «Es curioso. Hace años yo estaba sentada aquí, dispuesta a aceptar cualquier precio por una oportunidad, y usted me la negó». El recuerdo, la confirmación de sus sospechas, hizo que Alejandro perdiera el control. Se detuvo frente a ella, con el rostro congestionado por la rabia. «Así que es eso. Una venganza personal. Todo esto es por una estúpida entrevista de trabajo de hace 10 años. ¿No puedes superarlo?». Mariana se levantó lentamente, quedando cara a cara con él. Por primera vez, dejó que una década de rabia contenida asomara en su mirada. «¿Superarlo?», repitió, con una voz baja y peligrosa. «Usted no me rechazó para un trabajo. Usted me humilló. Me despojó de mi dignidad. Me dijo que era una carga, un lastre. Me cerró la puerta no solo a un empleo, sino a la esperanza. Esa noche, mi hija cenó solo un vaso de leche porque no tenía dinero para más. ¿Usted cree que algo así se supera?». Alejandro retrocedió un paso, impactado por la intensidad de su odio. La enormidad de su error, de su crueldad pasada, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. «No, no lo sabía. Claro que no lo sabía. Usted nunca ve a las personas que están por debajo. Solo ve obstáculos o herramientas», dijo Mariana, con un desprecio absoluto. Él la miró, y en la mujer poderosa y fría que tenía delante, vio por fin el fantasma de la joven a la que había aplastado.
La revelación fue tan brutal, tan abrumadora, que lo dejó sin aliento. Se apoyó en su escritorio, temblando. «Eres tú», susurró, con los ojos desorbitados por una mezcla de terror y comprensión. «La mujer que creí derrotar para siempre». Mariana esbozó una sonrisa gélida, sin rastro de alegría. Era la sonrisa de un verdugo que disfruta de su trabajo. «Nunca me derrotaste, Alejandro. Solo me enseñaste las reglas del juego. Y ahora voy a usarlas para quitarte hasta la última pieza de tu tablero». Se dio la vuelta y salió del despacho, dejando a Alejandro solo con sus demonios y la certeza de que su caída era inevitable. El juego de poder había terminado. Ahora solo quedaba la ejecución. Mientras la guerra en las altas esferas de Domínguez Global se recrudecía, una historia de amor florecía en un rincón inesperado de Madrid, ajena a la red de odios y venganzas. Sofía Cruz, que ya era una joven brillante de 20 años y estudiaba arquitectura en la universidad, conoció a Diego Domínguez en un proyecto de voluntariado para rehabilitar un centro cívico en un barrio desfavorecido. Diego, el hermano menor de Alejandro, había dedicado su vida a la faceta social de la empresa familiar. Era un hombre íntegro, amable y con una pasión genuina por ayudar a los demás, el polo opuesto de su arrogante hermano. Sofía y Diego conectaron al instante. Compartían los mismos valores, el mismo idealismo y un sentido del humor cómplice. Ninguno de los dos sabía, al principio, la identidad del otro. Para Diego, ella era solo Sofía, una estudiante inteligente y apasionada. Para Sofía, él era Diego, un coordinador de proyectos con un corazón de oro. Se enamoraron con la naturalidad y la pureza de quienes todavía creen en la bondad del mundo. Pasaban las tardes entre planos y sacos de cemento, y los fines de semana paseando por el Retiro, hablando de sus sueños y sus miedos. Fue en uno de esos paseos cuando descubrieron la verdad. «Mi madre es Mariana Cruz», dijo Sofía. Con naturalidad, Diego se detuvo en seco. «¿La dueña de Cruz Capital?» «Sí». «¿La conoces?», preguntó Sofía, extrañada por su reacción. «Sofía, mi hermano es Alejandro Domínguez». El mundo se detuvo para ambos. La guerra que sus familias libraban en los despachos cayó sobre ellos como una sombra ominosa. De repente, su amor puro e inocente se vio envuelto en un conflicto que no habían creado y que no entendían del todo. Decidieron, sin embargo, que lo que sentían era más fuerte que los apellidos que llevaban. Mantuvieron su relación en secreto, con la esperanza de que, con el tiempo, las aguas se calmaran. Mientras tanto, Mariana, ajena al dilema de su hija, asestaba el que creía que sería el golpe de gracia. La auditoría que había encargado estaba a punto de concluir, y los resultados preliminares ya apuntaban a la red de fraude de Victoria Navarro. Pero fue un descubrimiento inesperado lo que le proporcionó el arma definitiva. Revisando los viejos archivos de la compañía, aquellos que databan de la época del padre de Alejandro, encontró una caja olvidada en un almacén. Dentro, entre viejos balances, había una carpeta con una etiqueta: Proyecto Altamira. Lo que contenía la dejó helada. Eran documentos que probaban que, años atrás, antes de que Alejandro asumiera el control, la empresa había estado al borde de la quiebra. Para salvarla, su padre, en complicidad con un joven y ambicioso Alejandro, había orquestado un fraude financiero a gran escala. Habían falsificado informes de solvencia para conseguir un préstamo millonario de un banco público, utilizando información privilegiada para comprar terrenos que luego recalificaron, multiplicando su valor de forma ilegal. El escándalo era monumental. No solo implicaba a Alejandro en un delito de su pasado, sino que demostraba que los cimientos de Domínguez Global estaban podridos desde el principio. Era la prueba definitiva de que la arrogancia y la falta de escrúpulos eran un legado familiar. Los documentos que el padre de Alejandro debió de olvidar destruir habían sido el as en la manga de don Ricardo Herrera, quien, en sus años de socio, debió de sospechar algo. Ahora, ese as estaba en manos de Mariana. Con las pruebas en su poder, Mariana se sentía invencible. Tenía a Alejandro acorralado. Podía destruirlo no solo profesionalmente, sino también legalmente. Su venganza sería completa, total. Esa noche, mientras preparaba su estrategia, Sofía llegó a casa. Mariana notó que su hija estaba más radiante que nunca. «Mamá, tengo que contarte algo», dijo Sofía, con la voz temblorosa de emoción y nervios. «Estoy enamorada». Mariana sonrió, una sonrisa genuina y feliz. Hacía tiempo que no se permitía un momento de alegría pura. «¿Y quién es el afortunado?» «Se llama Diego». Es un hombre maravilloso, mamá. Es bueno, es inteligente, es...» «¿Diego?»,
la interrumpió Mariana con un mal presentimiento. ¿Diego qué? Sofía respiró hondo. Diego Domínguez. El nombre cayó en la habitación como una piedra en un estanque. La sonrisa de Mariana se desvaneció. Su rostro se convirtió en una máscara de incredulidad y horror. No. No puede ser, susurró. Mamá, sé lo que estás pensando. Sé lo de tu guerra con su hermano. Pero Diego no es como él. Es diferente. Lo quiero, mamá. Y él me quiere a mí. Mariana se quedó sin palabras. El universo, en un giro de una ironía cruel, había entrelazado su venganza con la felicidad de su única hija. La situación era una trampa perfecta. Si usaba los documentos contra Alejandro, no solo lo destruiría a él, destruiría a toda la familia Domínguez, incluido Diego. Arruinaría el apellido que el hombre que su hija amaba llevaba. Su victoria tendría un coste demasiado alto. Las lágrimas de Sofía. De repente, el juego del poder se convirtió en un dilema moral insoportable. Durante años, la venganza había sido su única brújula, el motor que la había mantenido en pie, pero ahora, mirando los ojos suplicantes de su hija, se dio cuenta de que su camino de destrucción podría llevarse por delante lo que más amaba en el mundo. La guerrera implacable se vio cara a cara con la madre. Y por primera vez en mucho tiempo, Mariana Cruz no supo qué hacer. Las sombras del pasado no solo amenazaban con destruir a su enemigo, sino también el futuro de su propia hija. La noticia de la auditoría y la investigación interna de Mariana se extendió por Domínguez Global como un reguero de pólvora, sembrando el pánico. Victoria Navarro supo que su tiempo se había acabado. Entendió que Mariana Cruz no era como Alejandro. No se la podía seducir ni manipular. Era una adversaria implacable que ya había descubierto su red de empresas fantasma. Fiel a su naturaleza de superviviente, Victoria decidió que la única forma de salvarse era traicionar a Alejandro y ofrecer una cabeza de turco. Movió sus hilos rápidamente, contactó en secreto a Mariana, a través de sus abogados, ofreciéndole un trato. Le entregaría todas las pruebas que implicaban a Alejandro en el encubrimiento de sus operaciones fraudulentas a cambio de inmunidad y una salida discreta. Y, como gesto de buena fe, le vendería su paquete de acciones, consolidando el control de Mariana sobre la empresa de forma casi absoluta. Mariana aceptó, no por piedad hacia Victoria, sino porque su traición era la forma más rápida y limpia de decapitar a Alejandro sin necesidad de usar, por ahora, los explosivos documentos del Proyecto Altamira. El golpe fue devastador. Victoria convocó una reunión de emergencia con Alejandro, supuestamente para planificar una contraofensiva. En lugar de eso, frente a él, le comunicó fríamente que su relación, tanto personal como profesional, había terminado. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Alejandro, incrédulo. Digo que me bajo de este barco antes de que se hunda, Alejandro respondió Victoria, con una frialdad que lo dejó helado. He vendido mis acciones a Mariana Cruz y le he contado todo. ¿Todo?, repitió él, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Todo. Que sabías de mis empresas, que aprobaste los contratos, que te beneficiaste de ellos. Ella tiene las pruebas. Estás acabado, Alejandro. La traición de la mujer a la que creía amar, por la que había puesto en riesgo su imperio, fue la estocada final. El arrogante CEO se desmoronó. La rabia dio paso a una desesperación salvaje. Se dio cuenta de que no solo había perdido el control de su empresa, sino que se enfrentaba a posibles cargos penales. En un acto de pura demencia, intentó un último movimiento. Buscó a su hermano Diego. Lo encontró en las oficinas de la fundación, revisando planos para un nuevo albergue. «Necesito tu ayuda», le dijo Alejandro, con la voz rota. La arrogancia había sido reemplazada por el miedo. «Tienes que firmar unos documentos. Asumir la responsabilidad de unas irregularidades administrativas. Es solo temporal, hasta que pueda arreglarlo». Diego lo miró horrorizado. «¿Me estás pidiendo que cometa un delito para salvarte? ¿Que cargue con tu culpa? ¡Es por la familia! ¡Por el legado de padre!», gritó Alejandro fuera de sí. «No. El legado de padre era construir, no destruir». «Y tú lo has destruido todo con tu codicia y tu ego», respondió Diego con una firmeza que Alejandro nunca le había visto. «No seré tu cómplice». El rechazo de su hermano fue la gota que colmó el vaso. Alejandro, completamente descontrolado, volvió a su despacho y comenzó a destrozarlo todo, lanzando premios contra las paredes, barriendo los papeles de su escritorio, en un ataque de furia impotente. Estaba solo, traicionado y sin escapatoria. Mientras tanto, en casa de los Cruz, se libraba una batalla mucho más silenciosa, pero igual de dolorosa. Sofía,
Al enterarse de la inminente caída de Alejandro y de la implicación de Diego en el drama familiar, se enfrentó a su madre. «Tienes que parar esto», mamá le suplicó, con los ojos llenos de lágrimas. «Ya has ganado. Tienes la empresa. Tienes el poder. ¿Por qué tienes que destruirlo todo? ¿Por qué tienes que hacerle esto a Diego?» «Esto no tiene nada que ver con Diego», respondió Mariana, aunque sus palabras sonaban huecas incluso para ella. «Su hermano es un criminal. Tiene que pagar por lo que ha hecho. Y por lo que me hizo a mí». «Ya ha pagado», gritó Sofía. «Lo ha perdido todo. ¿No es suficiente? Mamá, te he admirado toda mi vida. He visto cómo luchabas, cómo te levantabas de la nada. Te has convertido en una mujer increíble. Pero ahora te estás convirtiendo en él. Estás usando la misma crueldad que él usó contigo». Las palabras de Sofía fueron como un puñal en el corazón de Mariana. La verdad en ellas era innegable y dolorosa. Se miró en el reflejo de la ventana y vio a una mujer con el rostro endurecido por el odio, con la mirada fría de quien ha olvidado cómo perdonar. ¿Realmente se había convertido en el monstruo que juró destruir? «Por favor, mamá», sollozó Sofía, «por mí, por el amor que le tienes a tu hija, no lo hagas. No destruyas a la familia del hombre que amo. Si lo haces, puede que ganes tu guerra, pero me perderás a mí». Mariana se quedó en silencio, desgarrada. En una mano tenía la culminación de su venganza, la satisfacción de ver a su enemigo completamente aniquilado. En la otra tenía la felicidad de su hija, su amor, su futuro. Durante 10 años solo había tenido un objetivo. Había sacrificado su vida, sus noches, su paz, por ese momento. Pero ahora, en el umbral de la victoria, se daba cuenta del precio. El precio de la traición de Victoria era la ruina de Alejandro, pero el precio de su propia venganza podría ser la felicidad de Sofía. El dilema era atroz. Podía ser la ejecutora implacable o la madre compasiva. Podía alimentar su odio o salvar el amor de su hija. La decisión que tomara no solo sellaría el destino de Alejandro Domínguez, sino también el de su propia alma. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Domínguez Global se convocó en el auditorio principal de la torre corporativa. El ambiente estaba cargado de una tensión casi eléctrica. Asistieron cientos de empleados, inversores y periodistas que habían sido alertados de que se iba a producir un anuncio histórico. Era un juicio público, y todos sabían quién era el acusado. Alejandro Domínguez llegó como un fantasma. Había envejecido 10 años en una semana. Su traje, normalmente impecable, parecía colgarle de los hombros. Sus ojos estaban hundidos, su mirada vacía. Se sentó en la primera fila, no en el estrado presidencial, que ahora estaba ocupado por Mariana Cruz y el resto del consejo. Era un rey destronado, obligado a presenciar su propia ejecución. Mariana subió al podio. Dominaba el escenario con una presencia serena y formidable. Vestía de un azul oscuro, el color del poder y la autoridad. Miró a la multitud, y luego sus ojos se posaron en Alejandro. No había odio en su mirada, sino una frialdad distante, como la de un cirujano a punto de realizar una amputación necesaria. Comenzó su discurso. Con una voz clara y firme, expuso los resultados de la auditoría. Detalló, sin sentimentalismos, la mala gestión, las inversiones ruinosas y finalmente la red de fraude orquestada desde dentro de la compañía. No mencionó a Victoria Navarro, que ya había desaparecido del país. Todas las pruebas, convenientemente, apuntaban a la negligencia y complicidad directa del CEO. «Las pruebas son irrefutables», dijo Mariana, dirigiéndose al auditorio. «Bajo la dirección de Alejandro Domínguez, esta compañía ha sido llevada al borde del abismo no solo por una gestión imprudente, sino por una cultura de arrogancia y falta de ética que ha permitido que la corrupción floreciera en su núcleo». Alejandro escuchaba con la cabeza gacha el sonido de cada palabra como un martillazo en el ataúd de su carrera. Por lo tanto, continuó Mariana, haciendo una pausa dramática. El Consejo de Administración, en una votación unánime celebrada esta mañana, ha decidido destituir a Alejandro Domínguez de su cargo como CEO de Domínguez Global, con efecto inmediato. Un murmullo de conmoción recorrió la sala, aunque todos se lo esperaban. Mariana levantó una mano pidiendo silencio. La parte más difícil, la más personal, aún estaba por llegar. Había pasado la noche en vela, debatiéndose entre las palabras de Sofía y su sed de venganza. Había encontrado un camino intermedio. No usaría los documentos del proyecto Altamira, no lo enviaría a la cárcel, pero sí le daría una última lección, una que él nunca olvidaría. Volvió a mirar a Alejandro, que ahora la miraba con los ojos desorbitados, suplicantes. «Hace 10 años», comenzó Mariana.
y su voz bajó a un tono más íntimo, más personal, haciendo que todos se inclinaran para escuchar. Yo era una madre soltera que buscaba desesperadamente una oportunidad para darle un futuro a su hija. Vine a este mismo edificio a una entrevista de trabajo. El hombre que me entrevistó, el mismo hombre que hoy pierde su imperio, me dijo que yo era una carga, un lastre, que una madre sola nunca podría con la responsabilidad. El silencio en la sala era absoluto. La confesión personal, tan inesperada, dejó a todos sin aliento. Mariana caminó lentamente hasta el borde del escenario, quedando justo por encima de donde estaba sentado Alejandro. Lo miró desde arriba, invirtiendo los papeles de aquella fatídica mañana. Hoy, la vida, en su infinita ironía, nos ha vuelto a poner en el mismo lugar, pero con los papeles cambiados. Y he aprendido, gracias a la lección que usted me dio, que el verdadero lastre no es la responsabilidad, sino la soberbia. La verdadera carga no es tener que luchar por un hijo, sino ser incapaz de sentir empatía por otro ser humano. Su voz, ahora, era un látigo de hielo. Cada palabra estaba diseñada para cortar, para dejar una cicatriz. Así que, señor Domínguez, en nombre de este consejo y de todos los empleados cuyo futuro puso en riesgo, le comunico oficialmente su despido. Y quiero que recuerde esto por el resto de su vida. Hizo una pausa, dejando que la tensión alcanzara su punto máximo. Y entonces pronunció la frase, la misma que él le había dicho, pero reinventada, convertida en su epitafio. Un hombre arrogante nunca podrá cargar con el peso de mi imperio. El golpe fue definitivo. La simetría poética de la humillación fue tan brutal que Alejandro sintió que se rompía por dentro. Se encogió en su asiento, como si quisiera desaparecer. Un sollozo ahogado se escapó de sus labios. El emperador no solo había sido destronado, había sido aniquilado. Se levantó tropezando y salió del auditorio por una puerta lateral, perseguido por el zumbido de los murmullos y el flash de las cámaras. En el escenario, Mariana lo vio irse. No había triunfo en su rostro, solo un cansancio infinito. La venganza finalmente consumada le dejó un sabor a ceniza en la boca. Había ganado, había cerrado el círculo. Pero la victoria no era dulce. Era simplemente el final. Se dio la vuelta y miró a su hija, Sofía, que la observaba desde el fondo de la sala junto a Diego. En los ojos de su hija no había reproche, sino una profunda compasión, y Mariana supo que había tomado la decisión correcta. Había sacrificado la parte más oscura de su venganza para salvar la parte más luminosa de su vida. En los meses que siguieron a la caída de Alejandro, un nuevo orden se estableció en Madrid. Mariana Cruz, ahora al frente de Domínguez Global, rebautizada como Cruz Domínguez Corp., se consolidó como una de las figuras más poderosas e influyentes del panorama empresarial español. Pero su liderazgo era diferente. Dirigía con la misma inteligencia y firmeza, pero también con una empatía y una ética que la compañía nunca había conocido. Inició programas de conciliación familiar, promovió el talento femenino y destinó un porcentaje significativo de los beneficios a la fundación que ahora dirigía Diego. Su primera gran decisión como presidenta fue nombrar a Diego Domínguez nuevo CEO de la compañía. Fue un movimiento que sorprendió a todos, pero que demostraba su nueva visión. Quiero que este imperio se reconstruya sobre cimientos de integridad y justicia, le dijo a Diego, en el mismo despacho donde su hermano la había humillado. Y no hay nadie mejor que tú para liderar ese cambio. Limpia el nombre de tu familia. Hazlo con honor. Diego aceptó, no como un heredero, sino como un custodio. Con la ayuda de Sofía, que se unió a él en la fundación para supervisar los proyectos de urbanismo social, comenzaron a transformar la empresa desde dentro, convirtiéndola en un modelo de negocio responsable y con conciencia social. El amor entre ellos, lejos de verse afectado por el drama, se fortaleció, convirtiéndose en el símbolo de la reconciliación y la esperanza. Alejandro, por su parte, desapareció de la vida pública. Lo perdió todo: su fortuna, su estatus, sus amigos. Se recluyó en una pequeña finca familiar en el norte de España, un lugar que había odiado por su sencillez. Los primeros meses los pasó sumido en la autocompasión y el rencor. Culpaba a Mariana, a Victoria, a su hermano, a todo el mundo, menos a sí mismo. Pero el tiempo y la soledad son maestros implacables. Un día, caminando por los campos, se vio reflejado en un arroyo. El rostro que le devolvió el agua era el de un extraño, un hombre vacío y amargado. Por primera vez, sin el ruido del poder y la adulación, se enfrentó a la verdad de quién era y de lo que había hecho. Recordó con una claridad dolorosa a la joven Mariana Cruz, suplicando una oportunidad, y por primera vez sintió el peso de su crueldad.
No sintió pena por haber perdido su imperio, sino vergüenza por el hombre que había sido. Era el inicio de un largo y solitario camino hacia una posible redención, lejos de los rascacielos y el poder que lo habían envenenado. Una tarde de primavera, Mariana y Sofía estaban en la terraza de su ático, contemplando el atardecer sobre Madrid. La ciudad, que una vez fue el escenario de su dolor y su lucha, ahora se extendía a sus pies como una promesa cumplida. ¿Eres feliz, mamá?, preguntó Sofía, apoyando la cabeza en su hombro. Mariana miró el horizonte, donde las luces de la ciudad comenzaban a parpadear. Pensó en su largo viaje, en la humillación, en la lucha, en la venganza. El fuego que la había consumido durante tanto tiempo se había extinguido, dejando paso a una calma serena. «Lo soy», mi amor respondió, y su voz estaba llena de una paz que no había sentido en años. La venganza no me trajo la felicidad. Me dio justicia, pero la justicia es fría. La felicidad eres tú, es Diego. Es ver que se puede construir un futuro mejor sobre las ruinas del pasado. Abrazó a su hija con fuerza. El círculo se había cerrado. La deuda estaba saldada. Ya no era la víctima ni la vengadora. Era simplemente Mariana, una mujer que había caído a lo más profundo y que había encontrado la fuerza para volver a levantarse, no para destruir, sino para construir. Había conquistado su imperio, pero en el proceso había descubierto que el verdadero reino, el único que importaba, era el que se construía con amor, perdón y la promesa de un nuevo amanecer. Madrid, a sus pies, brillaba con una luz diferente, una luz de esperanza. La semilla de la venganza había florecido y se había marchitado, y en su lugar, ahora, comenzaba a crecer el jardín de una nueva vida.